¿no? Ahora con la casa virtual ordenada, seguidamente les presentamos al compañero León Luis Selles, jefe de la región F del Distrito de Uno, Panamá, para que nos brinde sus palabras de apertura. Buenas noches, hermanos leones de Centroamérica. Bienvenidos todos. Estamos aquí ante una capacitación importantísima porque las decisiones basadas en conocimientos o datos que se facilitan mediante el proceso de proporcionar información clara, concisa, coherente y basada en evidencia que implican conversaciones sobre los beneficios y riesgos y alternativas ante decisiones que influyen en nuestra vida actual y futura. La información verídica y confiable y oportuna es fundamental, pues nos ayuda a comprender las opciones que tenemos, a identificar los beneficios, riesgos y alcances y posibles consecuencias. Por eso todas las decisiones las debemos tomar debidamente informados y brindarle información veraz a nuestros hermanos leones y colaboradores. Bienvenidos todos y vayamos a esta importantísima capacitación. Gracias. Muchas gracias a ustedes, jefe Selles. Es un gran privilegio para mí presentarles a nuestra conferencista internacional de la noche de hoy. Ella se llama Vero Barrera, directora de Ubuntu Human Resources. Tiene 13 años de experiencia en recursos humanos en compañía multinacional. Es coach ejecutivo, estratégico y de vida, avalada por ICC-ICF, conferencista, entrenadora y mentora en habilidades blandas y de desarrollo. La apasiona guiar a las personas a encontrar su propósito de vida y en sus otros roles es esposa, madre, católica, cuida de sí misma y de otros. El eslogan que la representa es: mi propósito es pintar de colores la vida de los demás, y le preguntamos cómo y cuándo lo encontró. Adelante, Verónica Barrera, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Yo voy a ir poniendo la presentación. Tú me ayudas a darme otra vez los derechos que se me quitaron, entonces ahorita no puedo. Bien. Continúo de co-host. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se me cambió el botón de lado. Bueno, entonces, qué rico empezar con ustedes, estar acá. Soy colombiana, como Doris ya les venía diciendo. Acabo de llegar a Panamá después de 4 años fuera. Antes de eso estuve 8 años aquí en Panamá, donde conocí a mi esposo, tuve mis hijos. Y bueno, acabamos de llegar de nuevo a vivir en el apartamento que compramos hace 5 años, un apartamento que amamos, que nos encanta, pero que fue una mala decisión. Y por eso les cuento esto, porque hoy estamos hablando de decisiones. ¿Y qué pasa? Que las malas decisiones lo que cuestan es plata. Díganme si no. A veces cuestan tiempo, a veces cuestan cierta espacio, sabiduría. Y en general, si hablamos de todas estas cosas, al final lo que nos dicen es una mala decisión cuesta dinero. Y más adelante vamos a entrar allá. Pero si yo hubiese tomado con mi esposo todo lo que yo hoy les voy a contar, bueno, pues no necesariamente este apartamento nos hubiese costado la plata que nos costó. Ahora, vamos a hablar de algo y vamos a empezar. Y es cómo entonces tomamos una buena decisión. Y lo primero es tener clara la meta. Yo voy a estar viendo toda la sala por si ustedes en algún momento quisieran poner alguna nota. Yo voy a estarlos viendo y en mi pantalla yo también veo sus cámaras. Entonces si las quieren prender y están ahí, como Chayito que tiene la cámara prendida, pues aquí los voy a estar viendo y no me siento tan sola. Entonces, ¿cómo tenemos clara la meta? Resulta que Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, le pregunta al gato: mira, gato, ¿por qué camino me voy? Y el gato le dice: bueno, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice: bueno, pues le importa mucho. Entonces él le dice: da igual, entonces, ¿qué camino tomes? ¿Y por qué esto es importante? Porque al final, si no tenemos una meta clara, ¿a dónde nosotros vamos? ¿No? Entonces, después de que tengamos clara la meta, es que nosotros podemos empezar a saber qué es la mejor decisión.
Y déjenme les cuento una historia que tiene que ver con esto de la meta. Esa es mi hija Mariana. Nani le decimos en casa. Resulta que Nani iba a cumplir 4 años, esto fue hace año y medio, iba a cumplir 4 años y mi esposo le dice, Nani, vamos a celebrar tu cumpleaños en Punta Cana. Nos vamos a ir a Punta Cana a celebrar tu cumpleaños. Comprenderán que una niña de 3 años y 8 meses, que tú le digas 2 meses antes que vamos a celebrar su cumpleaños, pues bueno, empieza todos los días a preguntar, bueno, ¿y cuándo y cómo? Y entonces empezamos con eso. Entonces yo empiezo a convencerla de lo bonito que sería celebrar su fiesta en la playa. Nani, imagínate tú celebrar tu cumpleaños en la playa. No, mamá, yo lo quiero en la habitación de Punta Cana, me decía. Nani, qué rico celebrar tu cumpleaños en la piscina. No, mamá, yo lo quiero en la habitación de Punta Cana. Y así estuvimos 2 meses hablando, 1 mes y medio hablando y hablando y hablando, hasta que llega un día y me dice ella, mamá, ya, quiero en la habitación de Punta Cana. En ese momento es que yo digo, ok, ¿por qué quieres en la habitación de Punta Cana? A lo que ella me mira y me responde, mamá, es que afuera se me vuelan los globos. Entonces ahí yo entendí algo bien importante. La meta mía era celebrar un cumpleaños soñado, pero ese soñado era para quién soñado. Ese soñado era para mí. Yo me soñaba con el cumpleaños de mi hija en la playa o mínimo, mínimo en la piscina. Nosotros ahí vivíamos en Bogotá, que para ir a la playa son 12 horas por tierra o 1 hora, hora y media por avión. Entonces yo quería su cumpleaños ahí. Ahora, la necesidad de mi clienta era disfrutarlo sin miedo de que se le volaran las bombas. Habiendo aprendido esto, entonces yo le digo, Nani, ¿de qué quieres celebrarlo? De todo, mamá. ¿Qué es todo? Todo, mamá. Ya con ese aprendizaje yo le empiezo a mostrar el celular, fotos. Vacas, sí, mamá de vacas. Princesas, sí, mamá princesas. Hadas, animales, carros, héroes, todo le mostré y todo me dijo, sí, mamá, todo. Ok, entonces le muestro yo lo que iba a comprar y le digo, Nani, ¿esto es como te lo imaginas? Y me dice, sí, mamá. Su cumpleaños fue de todo. Haciéndoles el cuento corto, vivimos un ciclón en Punta Cana, nos tocó cambiarnos de habitación porque la nuestra se inundó y 10 días que nos quedamos, hasta nos llevamos la decoración que su cumpleaños fue en el día 1 o 2 porque ella amó su decoración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese cumpleaños soñado que íbamos a disfrutar era soñado ¿para quién? Para mí que me lo imaginaba y que me casé con ese sueño que yo tenía, o para ella que era la dueña del cumpleaños. ¿Y por qué voy a esto? Porque resulta que a veces cuando vamos a tomar una decisión nos casamos con una solución. Y el punto importante es que nos tenemos que enamorar del problema. Mi problema a resolver en ese momento, que es mi necesidad, era que mi hija tuviese un cumpleaños que disfrutara. ¿Con qué solución yo me había casado? Con que fuese en la playa o en la piscina. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo nos enamoramos del problema sin casarnos con la solución? Déjenme entonces, les cuento otra historia que nos resuelve esto. Ella es mi abuela. Ven arriba que todos tenemos colágeno. Hasta mi abuela que en ese momento tenía 90 años y ahorita como acaba de cumplir 94 años en la foto de abajo. Mi abuela creció en un pueblo cerca de Medellín, Colombia, pero eran montañas, bien alejado. Ella tiene 7 hijos vivos, se murieron 2 y queda viuda cuando su hijo más chiquito tenía 2 años. Ella siempre fue ama de casa, tenía una tierrita con su esposo, con algunos animalitos, y cuando él muere, pues entonces para poder criar sus hijos, darles de comer, le toca entonces ir cediendo un pedacito de tierra cada vez. Entonces cede su tierra, cede los animales y con eso ella levanta a sus hijos. Resulta que en su pueblo su aprendizaje fue que los que mejor les iba económicamente eran los médicos o los abogados. Entonces, cuando yo crecí, lo que mi abuela me decía era, cásate con un médico o con un abogado. Esa era su solución.
¿Qué pasa si yo me hubiese casado con la solución y hubiese pensado todo el tiempo que, ok, para estar bien y estable económicamente, era un médico o un abogado con quien yo me tenía que casar? Pues seguramente no me hubiese casado con el amor de mi vida y no tuviésemos la familia tan hermosa que tenemos. Ahora, mi esposo es abogado, pero es otra historia porque es abogado, no practica el derecho, sino que trabaja en recursos humanos en nuestra empresa que ustedes ahí la vieron en la presentación. Entonces, ¿qué es el entender la necesidad y no casarse con la solución? La solución de mi abuela, el consejo de mi abuela era médico o abogado. Lo que ella me quería decir es, asegúrate de no vivir lo que yo viví, que fue una vida que me tocó lucharla mucho, sino asegúrate de una estabilidad. ¿Cuál es el punto de esto? El punto de esto es que eso nos lleva a tomar decisiones informadas, casarnos con el problema, entender bien el problema y no irnos a la solución de la que nosotros nos enamoramos. Y muchas veces pasa que nosotros nos enamoramos de una solución, nos vamos a la solución y luchamos contra viento y marea por esa solución y no nos aseguramos de que sea la solución que responda a la necesidad correcta. Yo veo la pantalla, todavía yo no he visto preguntas, comentarios, si algo quieren poner, me lo pueden poner ahí. Consejos que les dieron también sus abuelas, del médico y el abogado, alguno se casó con el médico o el abogado, ya me dirán. Entonces, ¿cuál es el proceso para la toma de decisiones? Uno es, define la necesidad. Entonces, ya hablamos ahorita de cómo empezamos a definir la necesidad y ya vamos a ver un poco más en ejercicio. 2, define quiénes son los involucrados, quiénes son esas personas que necesito escuchar, tener en cuenta, preguntar. Tercero, los principios guía. Yo veía dentro de la presentación que ustedes hicieron de los leones lo importante que son para ustedes los principios, los valores. Y vamos a ver también que para una toma de decisiones acertada, los principios y los valores son quienes nos tienen que guiar. Después desarrollamos unas posibles soluciones. Eso, por ejemplo, ¿qué es? Cuando yo le dije a mi hija, ok, mira estas fotos, así se ve lo que tú quieres, así se ve. Ok, mira esta otra opción. ¿Qué tal si los globos los amarramos y los pegamos y no se vuelan con el viento? No, mamá, quiero dentro de la habitación. Ok, ¿qué tal entonces esta otra solución? Ahí vamos a ver posibles soluciones y después decidimos, que es el paso número 5. Y hay un paso número 6, que se los voy a mostrar en un segundo, que es acerca de la reflexión. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo para empezar o para terminar con lo que empezamos. Nosotros empezamos, y yo les conté, nos vinimos a vivir a nuestro apartamento propio, que fue el que compramos hace como 6 años recién casados, o un poco más recién casados, y que no fue una buena decisión. Entonces pongámoslo en ejemplo. Entonces, define la necesidad. Pudiésemos decir, bueno, la necesidad es comprar un apartamento que quepa en nuestro presupuesto. Ahora, vamos más allá. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuáles son los hechos y problemas? ¿Qué información tenemos? Estamos yendo en el primer punto y evaluar las necesidades de las diferentes partes. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Tenemos un dinero que queremos poner a producir, sea en inversión, sea en ahorros, sea en un apartamento para vivir nosotros. ¿Cuáles son los hechos y problemas? ¿Y qué información tenemos? Ok, tenemos una información que los dos estamos recién casados, que los dos tenemos un buen trabajo. La información también está, ok, ¿cuánto es lo que nos presta el banco? ¿Cuántos son los intereses que nos da Panamá? Los dos por ser extranjeros, ¿qué es a lo que podemos acceder? ¿Qué puede cambiar también en el momento en el que nosotros compremos el apartamento, etcétera? ¿Qué está pasando en nuestra familia? ¿Queremos tener hijos? ¿No queremos tener? Mira, queremos tener 2 hijos, 3 hijos, etcétera. Evaluar las necesidades de ambas partes. Ok, lo vamos a comprar mi esposo y yo, cómo vamos a hacer todos los temas relacionados, cómo lo vamos a hacer juntos. Entonces definimos la necesidad. ¿Qué queremos entonces? Ojo, todo esto es un ejemplo porque lo hicimos malísimo. Entonces esto ya es como un ejemplo de cómo lo debimos haber hecho.
Entonces, comprar un apartamento para tener una familia que va a crecer en los siguientes 3 a 5 años. Define los involucrados, quiénes se ven afectados por la decisión y quién más necesita estar involucrado. Es el paso número 2. Hagamos de cuenta que yo mantengo a mi papá. Es un ejemplo porque mi papá se murió hace más de 20 años. Entonces, es un ejemplo. Entonces, yo mantengo a mi papá. Entonces, bueno, papá, yo me comprometí contigo a darte este dinero mensualmente. Esto lo voy a seguir haciendo. Ahora, la parte de vacaciones, la parte de viajes, capaz y por el próximo año, año y medio, va a tener que bajar un poco. Porque estoy hablando con quien está siendo afectado por la decisión. Hablo también con mi esposo y los dos acordamos qué vamos a hacer para asegurar que lo que viene con esta decisión, que posiblemente es amoblar, posiblemente cambiar pisos, etcétera, también lo tenemos que tomar en cuenta. Después, determina los principios guía. Ahí volvemos al tema de valores, los principios, la intención, pero metemos cosas adicionales: políticas, reglas, leyes, normas o información de expertos que debamos entender. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los valores, principios e intención de mi familia? Ok, nosotros queremos tener una familia de 4 personas plus una mascota siempre. Vamos a escoger el edificio, la zona que nos permita tener esto. Nosotros algo que queremos es vivir en Panamá toda la vida, por ende comprar casa aquí tiene sentido. O capaz si no, capaz si nos queremos ir, entonces lo que tenemos que mirar es algo que funcione más en términos de inversión, etcétera. Políticas, reglas, leyes, normas. Ok, averiguamos si siendo extranjeros el FESI y todos los impuestos de Panamá que son asociados a la vivienda, cambian, no cambian. Si nosotros pensábamos ir a otro país o a nuestros países, él es venezolano y yo colombiana, en Colombia, por ejemplo, te graban en impuestos todo lo que tú tengas en el resto de los países, por simplificarlo un poco, etcétera. Entonces, buscamos algún experto que supiera de eso, por ejemplo, un contador o un abogado de nuestros países. 4. Desarrolla posibles soluciones. Ok, ahí volvemos a checar versus nuestros principios. ¿Queremos una familia de cuántas personas? ¿Cuándo la queremos? ¿Queremos una inversión? No la queremos. Y ahí vamos a ver varias soluciones. Ok, sabiendo que, ojo, nuestro problema, y miren a dónde nos fuimos, que fue a comprar el apartamento. Nuestra necesidad no era comprar el apartamento. La necesidad es tener un lugar donde vivir con la familia que nosotros queremos. Este chequeo versus principios nos ayuda a enderezar el camino si no lo teníamos enderezado antes. Entonces ahí, chequeo versus principios. Nosotros lo que queremos es tener un lugar donde vivir con una familia de 5, incluyendo la mascota. Ok, sí. Ok, entonces ¿tenemos que comprar? No, no necesariamente. Pudimos haber alquilado. Y al haber alquilado, posiblemente hubiésemos hecho una decisión financiera mejor. Uno hacia adelante no puede ver todas las cosas como las ve hacia atrás, pero si nosotros hubiésemos checado en esas varias soluciones que hubiese sido alquilar, comprar, hacer un leasing, poner la plata a producir, comprar en otro país, etcétera, capaz si nos hubiésemos dado cuenta que en el mercado compramos en el momento más alto de Panamá y después posiblemente el monto se hubiese estabilizado un poco. Eso lo hubiésemos visto hacia atrás, viéndolo, o hacia adelante en este momento, viéndolo hoy hacia atrás, nos hubiésemos dado cuenta que pagamos 30 a 35% más en lo que debimos haber pagado. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes, el hacer chequeo versus los principios y crear y discutir varias soluciones, porque esta es la que les ayude a ustedes a no casarse con una solución. ¿Cuál es la solución? Cásese con el médico y el abogado. La solución que me vendió mi abuela era esa al problema que la necesidad era: tengamos o ten una estabilidad en tu vida. Después de hacer las posibles soluciones, decidimos. Entonces decidimos entre las diferentes alternativas planteadas. Implementamos y o ejecutamos la mejor solución según un tiempo y según un proceso.
3, muy importante, comunicamos correctamente a los involucrados. El ejemplo que yo utilicé en este momento es sobre compra de un apartamento, pero esto pasa en la vida, esto pasa en las oficinas, pasa en todas las relaciones que tenemos. Y 6, el punto que a mí me parece uno de los más importantes después de haber tomado una decisión, que es reflexiona. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿la decisión logró el resultado esperado? ¿Qué más necesitamos hacer? ¿Qué aprendimos? ¿Y cómo podemos replicar lo aprendido? En este momento, 5, como les digo, 5 o 6 años después de haber comprado el apartamento, que mi esposo y yo ya tuvimos la conversación de que aprendimos, sabemos que nos compramos un apartamento que sí nos hace felices, pero que vamos a tener que cambiar en el mediano plazo porque no es para el tamaño de familia que nosotros queremos. ¿Qué aprendimos? Ok, que debemos hablar con un contador, con un abogado, checar cómo está el mercado de vivienda. No les conté, pero nosotros entramos al apartamento y nos enamoramos. El único que vimos fue otro apartamento en el mismo edificio, 22 pisos más abajo. Y la única decisión que tomamos es, tenemos la plata y vámonos para 25 pisos más arriba. ¿Fue una decisión que tomamos inteligentemente? Bueno, pues no. Ahí decimos, bueno, éramos jóvenes, bueno, pues sí. Pero el problema no es ese, el problema es que uno sigue tomando decisiones con el estómago muchos años en su vida. Entonces el punto es, cuando reflexionamos, aprendemos qué es lo que no debimos haber hecho y cómo hacerlo mejor hacia adelante. Y con eso tomamos mejores decisiones y volvemos a lo anterior. Cuéntenme ustedes. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? Quisiera escucharlos. Y si no preguntan, yo les pregunto. Hola, Vero. Soy Chayito. Buenas tardes de México. Te saludo. Eh, Bienvenida, cuéntame. Me encantó escucharte. Me encantó cómo iniciaste a meternos en el cuento de la toma de decisiones. Y realmente es tan importante tomar una decisión de manera, ah, ¿cómo lo dices tú? Pensar, actuar no con el estómago, sino realmente asesorarte de pensar y repensar. Te cuento que todos estos pasos que tú nos estás platicando ya los tenemos por ahí nosotros en otros programas, pero el último de la reflexión, cuando se dice reflexiona, me pareció como muy bueno, pero sí es importante como desde el principio tomar, para mí, estoy también en una alternativa de tomar una decisión importante y me movió un poco el pensar que no llegue hasta el final a reflexionar si lo hice bien o mal, sino que ver las posibles soluciones y tomar los pasos que tú nos estás indicando. Me encantó la manera en cómo lo estás explicando. Muchas gracias, Vero, por ponerme a pensar en esto. Muchas gracias, Chayito. Me encanta que lo traigas porque la parte de reflexión es cómo podemos aprender. Si nosotros no reflexionamos, si no pensamos cómo lo hicimos, bueno, no aprendimos. Seguramente a la siguiente volvemos a hacer la misma porque decimos, bueno, si me funcionó una vez, también. Y eso para mí es algo importante. Así nos funcione, así creamos, mira, tomamos una buena decisión. La reflexión siempre es buena, la reflexión siempre es buena y nos ayuda a mejorar en el siguiente, ¿verdad? Adelante, Luis. Gracias. Haz el mute. Luis, estás en mute. No, todavía no. Voy. Ahora sí. Ahora sí.
Ahora sí. Sí, la decisión de comprar una casa, el ejemplo que tú has usado, Luis, otra vez te volviste a poner en mute. Y como que el audio de Luis va y viene. Seguimos sin escuchar los F6s. ¿ahora sí? Ahora sí, ¿Ahora sí me escuchan? sí, Sí. ¿Me escuchan? lo escuchamos. Ahora yo no los escucho a ella. Dale. Sí, la decisión de comprar una casa debemos estar toda la familia de una manera confortable, que todos estemos contentos y a futuro, como usted muy bien señaló, debemos revisar todas las implicaciones fiscales y demás que hay en el país que lo vamos a hacer. E igualmente en las áreas donde lo vamos a hacer en el país donde vivimos. Pero lo más importante, creo yo, en la familia es que todos estemos contentos con el lugar donde vamos a establecer. Cuando la decisión la tomamos, a mí porque me gusta el barrio y quiero estar ahí y otras cosas, y no es beneficioso para mis hijos porque la escuela le queda 6 a 1 hora en colegial. Entonces todos debemos estar debidamente en confort con la decisión tomada, que todos nos sintamos contentos y cómodos. Gracias. Muchas gracias por eso que dices. Sí, déjame te cuento algo. Sí, a ver, yo soy partidaria de que todos tenemos que tener voz, todos tenemos que tener voto, pero hay algún momento en el que alguien tiene que tener ese veto power, que es el que decide finalmente. ¿Qué pasa? Con el de la casa, creo que es un tema familiar que uno dice, mira, podemos llegar a consenso en términos de que un hijo dice, es que yo estudio en la Universidad Panamericana, el otro estudia en la de por allá, y estamos como para todos los lados. Ahora, si hablamos de una empresa, siempre hay un jefe, por ponerle nombre, siempre hay alguien que es el líder. Entonces, ese líder sí tiene que escuchar a todos los involucrados, a legal, a recursos humanos, a finanzas, a ventas, pero llega un momento que si todo el mundo no se puso de acuerdo, tenemos que avanzar. Y como tenemos que avanzar, todos tenemos que estar cómodos y abrazando la decisión que al final tomemos. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué nos pasa en las empresas? Que entonces el jefe dice, mira, no estamos de acuerdo, ya escuché todas las partes, me voy por esta decisión. Y sale alguien y dice, bueno, yo no estuve tan de acuerdo, pero tocó porque el jefe dijo, y el otro dice, bueno, no, ¿sabes qué? A mí sí no me gustó, yo sí voy a hacer otra cosa. No, al final, cuando tomamos una decisión, todos abrazamos la decisión y nos vamos juntos con esa decisión. ¿Qué pasa en una familia? Que sí, claramente en una familia buscamos estar juntos y es una familia. En una familia no nos sacan, no nos echan, no nos vamos, no renunciamos, no, es una familia en la que estamos. Que sí, que los hijos se van a ir algún día, sí, me pueden sacar como todas las aristas que quieran, claramente. Hay que pensar en lo más largo plazo que podamos y de acuerdo en buscar esa unidad familiar, 100% de acuerdo. Ahora, en toma de decisiones, al final siempre vamos a tener que llegar a un punto en el que si no nos estamos moviendo, revisamos todas las cosas que nos ayudan a tomar decisiones, que es, uno, entender, si algo necesitamos resumir, entender la necesidad, alinear las expectativas en resultado, y 3, checar con valores. Y con eso vamos a garantizar un 80% que la decisión va a ser la correcta. ¿Tiene sentido? Perfecto. Tiene la mano levantada, Club de Leones 50. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Fátima y soy de El Salvador. Saludos a todos por ahí, a todos los compañeros.
Y bueno, interesante el tema de la toma de decisiones, porque, bueno, creo yo que la toma de decisiones, usted hablaba de comprar casas o de un evento, pero creo yo que la toma de decisiones la tenemos todos los días, desde que nos levantamos, si nos levantamos o si nos quedamos unos 5 minutos más en cama, o la ropa que nos vestimos. Creo yo que todo eso es bien importante. Y viene también lo que mencionaba de su abuelita. Creo yo que el hecho de escuchar a las personas que tienen más experiencia que nosotros, creo que sí es parte fundamental para nuestro crecimiento. Más, sin embargo, a veces, bueno, el tiempo pues ya cambió. Ahora pues ya hay otro tipo de, digamos, como de más tecnología o de otro conocimiento, pero creo yo que siempre es necesario escucharlos porque ellos es la voz de la experiencia. Y creo yo que pues ya ahí ya es, como dice ustedes, al final pues viene siendo nuestra decisión si seguimos ese camino o si no lo seguimos y tal vez nos va mejor o tal vez no, pero al final pues es la experiencia también de nosotros pues aprender. Y eso es bastante importante lo de las metas, porque a veces podemos llegar a decidir o hacemos algo o no, pero creo que la meta es lo que nos guía a donde nosotros queremos llegar. Y eso es, creo yo, que lo fundamental para nosotros tener pues una guía, ¿no? Para saber a dónde queremos llegar, y esa decisión es la que puede llegar a ser fundamental para llegar a esa meta que nos queremos o que nos hemos propuesto. Así que muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias a ti y mira, estoy muy de acuerdo con el tema de escuchar a las personas por experiencia. Yo te diría que hay que escuchar a todos, yo te diría que hay que escuchar porque, a ver, todos tenemos diferente experiencia. Claramente con la edad, con las vivencias, tú construyes un valor adicional, 100% de acuerdo, pero también creo que personas jóvenes tienen una mirada, personas médicos tienen una mirada importante, abogados tienen mirada importante, financieros tienen mirada importante, entonces yo valoro el escuchar a todos. ¿Qué es lo que quiero que se lleven así 100%? A veces todos hablamos desde lo que tenemos adentro, desde solo nuestra experiencia y nuestra mirada. Por ende, damos una solución y si nos casamos con esa solución, probablemente no estamos llegando a definir la necesidad. ¿Qué me dijo mi abuela? Médico o abogado. Médico o abogado, capaz es más importante que encontrar la persona con la que en principios y valores tú estés alineado. No sabemos. ¿Por qué? Porque en mi caso, ese abogado sí estaba alineado conmigo, pero capaz si yo solamente hubiese buscado médico y abogado, solamente me voy para un bufete de abogados, solamente me voy para la clínica y no encuentro a mi marido porque él no ejercía. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, no nos casemos con a ver si me puedo ir para atrás en la presentación, no nos casemos con una solución, sino que enamorémonos del problema. ¿Qué es la voz de la experiencia de mi abuela en este ejemplo? Busca cómo en tu vida sea un poco más fácil que la que yo tuve, que sufría como la sufrí, la guerré y saqué adelante a todo el mundo. ¿No? O sea, si mi abuela no hubiese hecho eso, yo no estuviese aquí, ni todos mis primos, ni nadie estuviese donde está. Entonces, ¿qué fue lo que ella me dijo? Intenta que no te toque tan duro como a mí. Entonces, esa es la necesidad. Ahora, ¿cómo yo traduzco a cómo hago eso yo en mi día a día? Es diferente. Y tú tocaste otra parte muy importante que yo no quisiera pasar por encima, y es la parte de la meta. La parte de la meta que nos habla aquí el dice el país de es lo que nos lleva a dónde ir. Y vieron en mi presentación que una de las cosas que a mí más me apasiona es entender el propósito. Y cuando nosotros entendemos el propósito de largo plazo, vamos a poder actuar todos los días en consecuencia. Por ejemplo, si uno de mis propósitos de vida es estar sana muchos años para poder estar con mi familia, hacer deportes porque me encanta el deporte y vivir al frente de la playa, bueno, pues yo tengo que saber que
hacer deportes, vivir al frente de la playa, probablemente va a tener menos sistema de salud, por ende tengo que estar más sana ahora. Por ende, el no comer azúcar y hacer dieta no va a ser lo que yo me proponga el 31 de diciembre, como lo hace todo el mundo, sino es con lo que yo tenga que vivir todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque no le pega a que yo tenga un cuerpo lindo en vacaciones, no, le pega a mi propósito, a mi meta de largo plazo. Entonces, por eso quería resaltar el tema de la meta, porque la meta nos lleva a tomar una decisión, nos lleva a tener más claridad, pero nos lleva también a actuar toda nuestra vida consecuentemente y trabajando hacia eso que es nuestro propósito de vida. Entonces ahí, si yo hubiese pensado eso en el apartamento con mi esposo, capaz si hubiésemos dicho, sí, nosotros queremos más hijos de lo que este apartamento soporta, entonces busquemos un apartamento capaz y más grande. Entonces, cuando tú checas contra principios y valores, que es la última, o no la última parte, creo que es la cuarta parte, la tercera, principios guía, mi principio y mi valor como familia de 2 en ese momento era tener una familia más grande. Bueno, pues entonces ese principio nos hubiese dicho o esperen hasta que tengan más plata para tener un apartamento más grande o alquilen o busquen otro en otro lugar que sea más barato. Y esto va a ser un ejemplo súper simple como los ejemplos que les traje de mi hija, del gato, de mi abuela y del apartamento. Son ejemplos simples porque una toma de decisiones puede ser tan grande como nosotros queramos o tan de día a día como escojo si me tomo el jugo de mora o el jugo de mango. Y todo tiene que ver con que actuemos en consecuencia a ese propósito de largo plazo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, quieran rebotar entre ustedes, alguien tenga una decisión que quiere que le ayudemos y votemos entre todos. Bueno, entonces si no, estamos listos por aquí. Bueno, yo quería aprovechar para compartir una experiencia personal. Estuve hace poco conversando precisamente con Verónica sobre una decisión importante que tengo que tomar a futuro y me sentía tan agobiada por no saber qué iba a ser la mejor decisión, que realmente ella lo que me ayudó fue como a dividirlo en partes, el problema. Y para no hacerles el cuento largo, corto, lo que yo vislumbraba en 10 años, ella me lo trajo a 5 y de 5 me lo trajo a 3. Y así me fui sintiendo mucho mejor y se me fueron quitando los nervios que tenía en cuanto alrededor de la decisión. Entonces he notado que eso, trata de separar el problema en diferentes partes, y lo otro que lo he aprendido es con la vida, es consultar con la almohada. Eso de verdad sirve bastante. Lo que tú no ves a corto plazo de manera inmediata, cuando le deja pasar un par de horas, a la mañana siguiente se ve totalmente diferente. Gracias, Doris. Y eso tiene una razón de ser. Imagínense que uno tiene un cerebro primitivo que es la amígdala. Y la amígdala es como si uno tuviese al frente un tigre que se lo quiere comer y la amígdala reacciona y dice, ok, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos en la cueva o sacamos una lanza y nos defendemos del tigre? Eso es lo que hace la amígdala. Ahora, mientras esa amígdala está prendida, nosotros no estamos pensando en, ok, tengo que cosechar, cómo está la luna para ver qué siembro en este momento. Nosotros no podemos pensar en eso. Entonces, mientras nosotros tenemos lo que nos está agobiando de frente, vamos a estar actuando con el estómago, vamos a estar actuando con susto y vamos a tomar decisiones basados en un miedo que no es, es la forma como el cerebro nos protege basados en nuestras experiencias. Nosotros vemos a alguien de frente que nos asusta, bueno, nos pasamos de acera o de una vez le vamos entregando el celular, ¿no? No, cuando nosotros actuamos sin ese miedo,
Cuando ahí escuché a alguien, cuando nosotros actuamos sin ese miedo, nosotros podemos pensar claro qué hay que hacer. Podemos pensar claro, ok, hacia dónde me muevo, cuál es la decisión que tengo que tomar mañana, qué horas tengo que recoger los niños, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con dormir? Dormir nos ayuda a bajar el cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Qué otra cosa nos ayuda? Ustedes verán, no tengo por aquí, pero háganse de cuenta, aquí tengo una. Sonreír también nos ayuda. Si ustedes no tienen ganas de sonreír, se muerden un lapicero. Un minuto con lapicero mordido, ustedes le van a decir a la química de su cuerpo que ustedes no tienen un tigre al frente. Y si ustedes no tienen un tigre al frente, pueden tomar decisiones con la corteza prefrontal. Entonces, dormir, tomar agua, alimentarse con grasas saludables, no se metan una empanada, ustedes van y se comen un manicito, eso es una grasa saludable. Todo ese montón de tips va a ayudar a que se baje todo lo que nos pone al cuerpo como en peligro, y eso nos va a ayudar a hacerlo. El dormir con la almohada siempre es una excelente opción, darle tiempo a la cabeza a que piense mientras uno está durmiendo o nadando o haciendo otra cosa, todo eso funciona. Pero si ustedes están en una reunión, no tienen chance de hacer todo eso y de pensar con la almohada y no pueden decir, mira, dame un chance, regreso contigo mañana mientras lo pienso, ustedes se meten el lapicero, sonríe y un minuto después usted va a pensar mucho mejor. Ana Cecilia, cuéntanos. Buenas noches, qué gusto escucharte, Vero. Dori, magnífico el tema, muchas gracias, de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque justamente creo que es atinadísimo con lo que llevamos en Lion Quest, porque Lion Quest son herramientas socioemocionales, de aprendizaje socioemocional. Le enseñamos a los chicos sobre gestión de emociones, le enseñamos a los chicos sobre desarrollar el pensamiento crítico, que lo que nos ha presentado Vero es justamente para lo que necesitamos que eso suceda. Es lo que nos ayuda Lion Quest para tomar estas decisiones, que no es que la vamos a hacer, siempre la vamos a pegar y siempre vamos a ser muy certeros, no, vamos a meter la pata de vez en cuando y de cuando en vez, eso es cierto, pero vamos a minimizar el riesgo de tomar decisiones viscerales, que son las peores decisiones que podemos tomar en la vida, desde cosas muy pequeñitas hasta cosas muy grandes. Así que mi intervención era para eso, para darle las gracias. Gracias, Doris, por el tema buenísimo. Y Vero, esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. Bueno, yo también espero que les haya gustado y no sea la última vez que me inviten. Para nada. Déjame revisar el chat. Tenemos un comentario de Liliana Gaitán. Todos hemos pasado por allí, secularmente y personalmente. Me imagino que el tema de toma de decisiones. A ver, ¿alguien más? Aralis, por favor, adelante. Sí, muy buenas noches. Quería compartir con la sala, con todos los que están presentes, que a veces cuando, como dice la Lice, hay decisiones que hay que tomar en el momento de ya para allá. A mí me pasó algo el sábado, porque estábamos en ese momento, yo tengo una cirugía, pero no que por pena, porque tenía algo pues ahí colocado en mi rostro. Entonces dice un expositor que se levante a alguien, dice, y explique en un minuto lo que hemos hecho. Ay, Dios mío, yo estaba y quedé con eso, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y después me arrepentí de no haberme levantado, porque yo sabía la respuesta, y por el temor en ese momento, no sé qué fue lo que me pasó, no tomé una buena decisión. Y viera que entonces es un libro tan costoso que le obsequiaron a la persona que se atrevió. Entonces aceptó ya el reto, y yo en ese momento me sentí tan cobarde, y eso ha quedado en mi mente de que qué hubiese pasado si yo me hubiese levantado en ese momento. Entonces es cierto, muchas veces sean asertivas, positivas o negativas las decisiones que tomemos, tenemos que aceptar el reto y hacerlo en ese momento, porque no existe el después. Y eso, mira, que me ha quedado ahí me ha quedado. Y el tema pues que he podido observar es cierto, hay
tantos pilares que nosotros mismos tenemos que retomar y retroalimentarnos y saber que somos unas personas tan importantes que tenemos que tomar decisiones que muchas veces sabemos que lo que es bueno para nosotros tal vez no va a ser bueno para los demás, las decisiones que tomemos, pero tenemos que aceptar eso y afrontarlo con valentía, gallardía, pues. Y así dentro de lo que es el programa de la pues aún más, porque nosotros somos los ejemplos de todos esos niños, de los jóvenes con quien trabajamos, somos ese molde. Entonces ellos esperan muchas cosas de nosotros, entonces hay momentos que no podemos titubear, tenemos que seguir siendo esos líderes, esos leones al servicio, aunque por dentro muchas veces estemos desplomados, pero cuando vemos eso, esa terapia que dice la Alice, colocar el bolígrafo o el mismo dedo de que lo voy a superar, lo podemos hacer. Eso quería compartirlo con ustedes. Aralis, me encanta que hayas hecho este comentario y a este punto porque creo que con esto podemos cerrar y es una técnica para que sueltes eso. Mira, te voy a dar un ejemplo de 1 minuto. Llega el 1 de enero y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Este año sí no como dulce, pero resulta que el 1 de enero sobró algo del postre del 31. Entonces yo el 1 de enero me lo comí. Entonces digo, no, qué embarrada, o sea, yo no tengo palabra, no tengo fuerza de voluntad, no tengo nada de eso. Entonces llegó el 2 de enero, ya, o sea, ya le embarré el 1, ya sigamos comiendo el 2. Después, entonces digo, empiezo el otro lunes. El otro lunes algo pasó y no empecé. Entonces digo, empiezo el 1 de febrero. Resulta que yo cumplo años el 31 de enero. Esas historias de verdad. Yo cumplo años el 31 de enero. Entonces resulta que el 1 de febrero me sobró torta. Entonces voy a comer torta. Entonces resulta que ya no empecé en febrero. Y en marzo no sé qué pasó y se me fue el 2025. ¿Qué pasa si llega el 31 de diciembre del 2024 y yo digo, ¿sabes qué? En todo este año fallé 2 veces por mes, 24 días. ¿Qué son 24 días de 365 días? Nada, nada. Pero ¿qué pasa si yo no me perdono haber caído un día? Entonces caigo al otro día. Y si no me perdono ese otro día, caigo al otro día. ¿Por qué? Porque me estoy viendo con ojos de tengo que ser perfecta, tengo que hacer las cosas perfectas, ¿cómo no hice esto? Y me miro con una barra con la que solo me mido a mí, porque el resto lo mido mejor. Cuando me mido con esa barra tan alta, no me miro con ojos de amor y con ojos de autocompasión, de saber que soy humana y eso me pasa. Cuando yo digo, ¿sabes qué? Bueno, sí, lo hice, reflexiono, aprendo que lo puedo hacer diferente, aprendo que mañana es otro día, que mañana no puedo comer azúcar y está bien. Y es el ejemplo del azúcar, pero tenemos ejemplos para todo. Entonces, ¿qué pasa? 365 días y solo comí azúcar el 1 de enero. Pero si yo no me perdono por haber comido el 1 de enero, me tiré el año completo. Y perdón si yo no sé si uso palabras malas, pero soy colombiana y en Colombia eso no es nada malo. Entonces, que vi la cara de Doris y me asusté. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Aralis, para que tú el día de mañana, no importa lo que tengas encima, no importa cómo estés pintada, no importa cómo estés hecha, tú puedas pararte y hacer eso y ganarte ese libro que el siguiente va a valer más plata? Bueno, tú te perdonas esta vez, la sueltas de la cabeza, te entiendes, te miras con ojos de amor y dices, está bien, esta vez no la hice porque no quería exponerme a eso de el tratamiento que tenía, la mascarilla, lo que sea, y sabes que la siguiente vez ya estoy preparada, que teniéndola o no teniéndola lo quiero hacer. ¿Y qué pasa si la siguiente vez no lo haces? Bueno, vamos a buscar cómo prepararte más para que la siguiente sí sea. Entonces, cuando nos miramos con ojos de compasión de la embarré el 1 de enero, pero yo puedo, logro 364 días. Si yo no me miro con ojos de autocompasión, la embarré los 365 días. Entonces, bueno, quería, ya que trajiste eso y que fue una reflexión de final, me encantó para que podamos arrancar de las decisiones que por la razón que sea tomamos mal o por los errores que hacemos, poder darles la vuelta a la página y poder arrancar y hacerlo mejor mañana. Muchísimas gracias, Vero. Solamente para hacer el disclaimer de la cara que tenía es porque me sentí tan relacionada con tu relato del dulce. Yo sigo peleando el tema del dulce.
El Pero ahí domingo vamos. Ahí vamos, el domingo lo inicio. el domingo será un mejor día. Ok, en estos momentos me gustaría dar un agradecimiento a nuestros dirigentes máximos del leonismo del Distrito Múltiple de Ismania, aquí presentes, quienes han seguido con gran interés el contenido de este conversatorio. En especial los compañeros leones de Víctor Estrada, asesor distrital Lion Quest en Guatemala, Ana Cecilia Morales, asesora distrital Lion Quest en Panamá, y tenemos la compañera León Delmi, pero no veo el apellido, así que no sé si es la asesora distrital Lion Quest en El Salvador o Honduras, pero bueno, vale la mención. Estas personas que les acabo de mencionar son parte del equipo estrella del maravilloso programa de Lion Quest en Centroamérica. Agradeciendo la concurrida y activa participación en este evento de nuestros participantes, dedicado al programa Leones Educando, me es grato presentarles a la compañera León, pasada gobernadora en México y facilitadora certificada de Lion Quest, Rosario Ramírez, para unas palabras de clausura. Muchas gracias, Doris. Me siento muy honrada de poder estar compartiendo con ustedes estos momentos, más por el tema. Me encantó, bueno, agradezco esta deferencia y me encantó el tema porque quiero compartirle a Doris que lo mismo que dijo Ana Cecilia, dentro de nuestro programa Lion Quest, justo se dedica una unidad completa a la toma de decisiones. Y es desde esa ropa que me voy a poner hasta las decisiones con los adultos o con jóvenes, con niños de primaria, adolescentes y jóvenes ya de universidad. Entonces, la toma de decisiones es un paso sumamente importante. Me encantó como tú lo diste, me gustó mucho cuando lo vi que Doris nos hizo la invitación, porque la toma de decisiones, pues bien, es el resultado de lo que nos va a acontecer a lo largo de la vida, o de pronto de ese momento, o de pronto si no me sentí cómoda cuando salí con lo que llevo puesto, o con lo que decidí comer, o con todos los ejemplos que Vero nos platicó a lo largo de su conferencia. Realmente súper bien explicados, muy en contexto, me gustó mucho. Te felicito, Doris, por haber tomado este tema tan interesante, y pues yo que más encantada de poder estar compartiendo y escuchando más puntos de vista y seguir aprendiendo cada día. Agradezco a todos los participantes y bueno, es un honor para mí poder clausurar este importante conversatorio que es proceso de toma de decisiones, siendo ya en Panamá las 8:06, en México las 7:06, y que bueno, pues todo en feliz término. Enhorabuena, y queda formalmente clausurado este momento de conversatorio. Muchas gracias. Buenas noches.